Buenas tardes, hermanos y amigos. Nuevamente con ustedes hoy. Iniciemos con la oración acostumbrada. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en los cielos como también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hoy para mí es un día de bastante regocijo porque hemos avanzado en el tema. Dios es uno solo y uno solo su nombre. La Trinidad no existe, Biblia en mano. Quiero interpretarles una alabanza que es de mi autoría. La compuse hace unos años, pero es la primera vez que voy a cantarla en público. Esa alabanza se llama Jesús me tocó a mí. ¿Qué dice? Jesús me tocó a mí para salvar mi vida. Jesús es el motivo de mi inspiración. Su amor es infinito y tú bien lo sabes. Él es quien te da el perdón, búscalo para que te salves. No sabes de dónde vienes, ni tampoco a dónde irás. Pero si encuentras a Jesús, enseguida lo sabrás. Cuando llegas a este mundo lleno de tanta belleza, enseguida te preguntas, ¿qué clase de vida es esta? Esta vida no es gratuita y tú debes entenderlo. La vida tiene un sentido y tú debes conocerlo. El primer interrogante es saber por qué vivimos. No se te pase la vida siendo siempre un ignorante. Si tú encuentras a Jesús, satisfecho tú estarás. Y al final de la jornada, la vida eterna tendrás. Cuando estés allá en el cielo, contemplando a Jesucristo, le pedirás al Señor que otros vean lo que no han visto. Amén. Hoy quiero pedirles, hermanos, que seáis vosotros mismos, y que no seáis lo que otros quieren que tú seas. Que no atiendas lo que te dice cualquiera. Puede ser tu hermano, puede ser tu amigo, porque te pueden estar desviando del verdadero camino. Que no te dé pena, que no seáis temerosos, sino que te esfuerces y seas valiente.
como está escrito en Josué 1, 6 y 7. Y si te dicen, como a mí me dijeron muchos, y aún me siguen diciendo, ahora te convertiste en aleluya, haz como Dios me dio a mí para responderles. Si se trata de obedecer a Dios y de lograr la salvación de mi alma y la de mi familia, entonces soy aleluya. Sin pena, sin temor, con carácter y valor civil. Así hay que hablar. Porque ¿quién es tu familia? Tu familia es tu esposa y tus hijos. Y acordémonos que hemos insistido en el versículo de la Biblia que nos dice, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pero también hay otra promesa de Jesucristo que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y tu casa es tu familia, tu esposa y tus hijos. Todos, o por lo menos la mayoría, pienso, conocieron la historia de Saulo de Tarso, ese que era instruido a los pies de Gamaliel, doctor de la ley judía también, porque era de los que más conocían Biblia en Israel. Sin embargo, cuando él vio que no se predicaba el nombre de Jehová, sino que se estaba introduciendo un nombre nuevo, el de Jesucristo, se llenó de celos. Como dice en la Biblia, el celo por tu casa me consume. Y entonces empezó a perseguir a todos los que predicaban el evangelio de Jesucristo. Pero en él se cumple una revelación que casi vamos a tratar al final de este tema, porque es una de las revelaciones más importantes para conocer que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Verbo hecho carne, que Jesucristo es el mismo Jehová de los ejércitos, que Jesucristo, estando en su condición divina, siendo el Verbo, fue el que dijo, hagamos al hombre. Ok. Ese que perseguía a los cristianos, a los que predicaban el nombre de Jesucristo, es el que nos advierte y nos dice en Filipenses 3:2 y en el versículo 17 al 21 lo siguiente. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Filipenses 3:2. ¿Y quiénes son los perros y los mutiladores del cuerpo? Los que te engañan con doctrinas falsas que no corresponden a lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Esos son los perros y los mutiladores del cuerpo. Pero nosotros tenemos que aprender a distinguirlos. Y la mejor manera, hermano mío, tú que me escuchas, de saber distinguir quién es el perro y el mutilador, es conociendo lo que dicen las Sagradas Escrituras. Es decir, hay que leer y escudriñar la Biblia
Porque cuando a mí me habla alguien una doctrina o una teoría que no se sujeta a las escrituras, ya yo sé que ese es un perro, que es un mutilador de la fe y que es un obrero fraudulento. Pero gracias a Dios, yo salí del engaño y Dios me libre de volver al engaño, porque hay muchos que son capaces de engañar aún a los escogidos por Dios. Pues bien, del versículo 17 de Filipenses capítulo 3, Saulo de Tarso o el apóstol Pablo nos dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Es decir, los engañadores están sueltos y siguen fraudulentamente engañando incautos, engañando ignorantes. Y no es porque sean ignorantes o no tengan capacidad para entender y conocer, es que no leen la Biblia. Y la Biblia es el mejor libro escrito durante toda la historia de la humanidad. Pero queremos estar leyendo Condorito, queremos estar leyendo vanidades y revistas y libros vanos, novelas, que en nada nos alimentan el conocimiento. Dice Pablo de esos obreros fraudulentos, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Cuando llegue el momento y vayamos a predicar acerca de la conversión de Saulo de Tarso, más tarde el apóstol Pablo, como les decía, ahí vamos a encontrar una de las más grandes revelaciones para conocer que Jesús es Dios, el Verbo hecho carne. Ahora bien, a todos los pueblos del mundo desde la antigüedad, muchos hombres le han enseñado creencias religiosas, ritos y prácticas que a la luz de la Biblia resultan ser falsas. Y otros también han enseñado los mismos preceptos, pero ajustados a la verdad. Pero ¿qué es lo que ocurre en realidad? Las masas, los pueblos, las multitudes no se preguntan: ¿será que lo que me han enseñado es verdad? ¿Será que las prácticas y ritos que yo tengo son buenos? Eso lo hace el hombre sensato, el hombre que piensa y cuestiona y se pregunta: ¿será que esto es bueno? ¿Será que me están enseñando la verdad? Y si no te lo has preguntado, hermano, pregúntatelo. Y de la única manera que puedes encontrar respuesta a esos interrogantes tuyos es leyendo las Sagradas Escrituras. Cuando tú conozcas lo que se dice en la Biblia,
entonces puedes decir, este es un obrero fraudulento, o este hombre predica y se sujeta a la verdad que está escrita en la Biblia. Pero la masa, o sea el pueblo, no lo hace. Y solo algunos individualmente se dedican a hacerlo. La mayoría se queda en las tradiciones, costumbres, prácticas y ritos que le enseñaron sus abuelos, sus padres, pero ellos mismos no se cuestionan, no averiguan, no estudian, no leen. Por eso no entienden, por eso no tienen conocimiento. No es que no tengan capacidad intelectual, es que la intelectualidad hay que cultivarla, hay que engrandecerla, hay que alimentarla. Porque si te quedas parado en el tiempo, obviamente que tu mentalidad no se amplía y tu conocimiento mucho menos. Entonces, dejemos la pereza, hermano. Dejemos la desidia. No seamos omisivos. Leamos la Biblia, así sea por curiosidad. Caramba, Armando Vaca, este varón predica que Jesús es Dios. Este hombre me está llenando de mentiras o me está diciendo la verdad. Pero ¿cómo puedes estar seguro tú de qué te estoy diciendo yo con fundamento bíblico? Si mi intención fue engañarte o si por el contrario predicarte la verdad. Todo depende de ti, hermano. La decisión tienes que tomarla tú. Y te repito, cuando leas la Biblia, ya tienes un criterio propio, no ajeno, para juzgar las cosas y a los hombres que te predican la palabra de Dios. Porque insisto que hay obreros fraudulentos. Y en la Biblia dice que eso no es de extrañarse, porque el mismo Satanás se transforma en ángel de luz. Y así como Satanás tiene su ejército en la calle engañando al mundo, así Dios tiene su ejército en la calle diciendo y predicando la verdad. Pero como la mayoría no lee la Biblia, entonces se convierte en una masa borrega que cree y practica lo que los demás le enseñan y se vuelve una masa dócil y fácil de conducir y manejar al antojo ajeno. Es decir, es como la hoja de un árbol, que cuando cae, el viento la lleva para la dirección que el viento tenga. Así manejan como títeres los engañadores a los ignorantes del pueblo, a los que no leen, a los que no averiguan, a los que no indagan, a los que no escudriñan, a los que no dialogan, a los que no discuten y peor aún, a los que no piensan. Y Dios no nos puso esto para llevar el pelo, ni el sombrero. Dios nos dio inteligencia. Lo que hay que hacer, repito, es cultivarla, alimentarla y adquirir conocimiento. Me disculpan, no quiero ser ofensivo, pero esa es la percepción que yo tengo de las masas, de las muchedumbres, de las multitudes. Se cumple lo que decía el ingeniero, lo que decía José Ingenieros, perdón. Las masas hay que medirlas con la regla de la mediocridad. Y cuando un hombre
salta a la mediocridad, se desprende de la masa. Cuando la masa escucha a ese hombre, no lo entiende, no lo comprende, no sabe por qué le advierte, por qué le enseña otras cosas distintas y acude a un argumento fácil, decir, ese que nos habla está loco. Pues sepan ustedes que Dios prefirió salvar al hombre por la locura de la predicación del evangelio. Ok. Insisto, muchos de mis hermanos, muchos de mis amigos se estarán preguntando por qué este varón se llama o se autodenomina testigo de Jesucristo y dice que quiere enseñarnos en su prédica que la salvación es gratis, tal y como lo decíamos al final de la prédica pasada. Pues bien, la respuesta para eso es esta, es la única que tengo y es la única que hay. ¿Por qué la salvación es gratis? Porque Jesucristo pagó el precio cuando murió crucificado en la cruz y derramó su sangre para redimirnos a todos del pecado. Acuérdense que antes, en el Antiguo Testamento, para redimir al pueblo de Israel del pecado, se sacrificaba un macho cordero o un macho cabrío y la sangre de ese animal se rociaba sobre la cabeza y las espaldas del pueblo para ser perdonados sus pecados. Esta vez, un solo sacrificio, la muerte de Jesucristo en la cruz, su sangre nos limpió del pecado. Yo tengo un gran aprecio por el pueblo judío, entre otras cosas porque es el pueblo escogido por Dios. Y también respeto y tengo mucho aprecio por los demás pueblos. Pero sí soy consciente de que en Israel muchos son doctores en la Biblia, mucho más que yo 100,000 veces. Pero a pesar de que a ellos su mismo pueblo lo llaman rabí o maestro, no han entendido que Jesucristo es el Verbo hecho carne, por eso no lo conocieron, por eso lo rechazaron y lo crucificaron. Porque es que no se trata de hacerse o creerse doctos, rabí o maestro. Se trata es que, ya lo hemos dicho, nadie conoce al Hijo sino el Padre, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y todo aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces esto no es por estudio, no es por lectura, es por revelación de Jesucristo. Y sabemos que la Biblia no fue hecha en ningún rincón ni es de interpretación privada, tal como se dice en la segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Porque aun siendo doctores en el conocimiento de la Biblia, rabí o maestro, Dios, nuestro Señor Jesucristo, les ha escondido el conocimiento para dárnoslo a nosotros los niños.
Pero cuando Israel reconozca que Jesucristo es Dios, que reconozca a Jesucristo como su gran Dios y Salvador, hasta ahí llegará la gracia que tenemos que aprovechar ahora los gentiles para lograr la salvación y la vida eterna. Por eso les decía la vez pasada, corramos, echemos mano de esa salvación. Todos queremos ser salvos. Todos queremos seguir viviendo eternamente y resucitar de entre los muertos cuando Jesucristo venga por segunda vez. Recordemos la cita bíblica que está en Romanos 11:25, Biblia Reina Valera 1960, que se llama la restauración de Israel. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, hasta que el último de nosotros los gentiles haya alcanzado la gracia y entrado a la salvación. Después de eso, será salvo Israel, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Es decir, cuando entre el último gentil, se cierra la puerta y va otra vez la gracia y la misericordia al pueblo judío. Y de nosotros no entrará más nadie. Ahí será el llorar y el crujir de dientes. Sabemos que Jacob luchó con el ángel en Peniel. Y en ese momento fue cuando Dios le dijo, ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Jacob, el padre de las 12 tribus de Israel, ahora su pueblo es Israel. Su nombre es Israel. Ahí surge el nombre del pueblo israelita, el nombre del pueblo judío. En Génesis 32, versículos del 22 al 32, dice, Jacob lucha con el ángel en Peniel. Y se levantó aquella noche y tomó a sus 2 mujeres y a sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó al vado de Jacob. ¿Por qué 11? Porque todavía no había nacido Benjamín, que fue el menor de los 12 hijos de Jacob. Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así que quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, sí, toda la noche hasta que amanecía. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Esto es, el que lucha con Dios. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido.
Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, esto es, el rostro de Dios, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Cuando uno conoce a Dios, hermanos míos, y sabe su nombre, es librada su alma de la ignorancia espiritual. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Esto nos va ya ayudando mucho más a ir entendiendo. Y lo que viene se pondrá mejor y las revelaciones serán mayores. Y Dios nos dé entendimiento, hermanos. Y Dios nos dé el conocimiento que necesitamos para conocerlo a Él. Leamos y analicemos detenidamente las partes de la profecía de Isaías que les transcribiré a continuación y pidámosle a Dios con fe que nos dé entendimiento y sabiduría para comprender el mensaje en toda su plenitud y en toda su dimensión. En Isaías, capítulo 7, versículo 14, dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel, que declarado es Dios con nosotros. La profecía está indicando el nombre Emmanuel. ¿Qué significa Dios con nosotros? No que Dios mandara a nadie en representación de Él. No que Dios hubiera mandado a ningún hijo. Dios se hizo carne y vino Él mismo. ¿Cuál era la señal, hermanos? La señal era que una virgen que no había sido tocada por varón, una virgen se embarazaría sin tener relación sexual con ningún hombre. ¿Y quién era el hijo que nacería? Dios con nosotros. Por eso lo que yo he entendido es que Dios en espíritu se autoengendró en el vientre de María y ahí mismo tomó forma de hombre. Porque Dios no fue engendrado por ningún varón. En el surgimiento del nacimiento de Dios no intervino ni el hombre ni la mujer. Porque José nunca la tocó. Y José no es padre de Jesús en la carne, porque Dios se autoengendró en el vientre de María, pues para Dios nada es imposible. Por esto en Isaías capítulo 66, versículo 9 se nos dice, yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Perdón. Y dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro.
y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Los dilatados de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esa es la extraña operación de la que vamos a hablar enseguida. La extraña operación de Dios de convertir su forma divina en su forma humana y hacerse hombre para padecer como hombre los rigores de la carne. Y eso dice en la Biblia, que estando en la condición de hombre, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo y padeció muerte y muerte de cruz. ¿Quién era el pueblo en tinieblas? Que andaba en tinieblas. Nosotros los gentiles, porque ya a Jehová se le había manifestado a los israelitas en Egipto, en el desierto. En Egipto mandó plagas por todos conocidas desde muy niños. Pero cuando llegó al mundo, se cumplió lo que estaba escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. A los suyos vino y los suyos no le conocieron. Jesucristo es el único Hijo que nació con el principado sobre su hombro y el único que nació para ser llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. No hay nadie más, hermano mío. No hay nadie más, hermana mía. El único es Jesucristo, hombre. Ahora la pregunta es, ¿quién otro podría tener tantos títulos antes de nacer si no fuera el mismo Dios? Porque ¿qué hombre podría ser llamado Padre eterno? ¿Qué hombre podría ser llamado admirable y consejero? Ninguno. El único que podría ser llamado con tantos títulos es Dios. Dios hecho carne. Ese fue el niño que nos nació. Ese fue el hijo que nos fue dado. Pero hijo en el espíritu, entre comillas, porque sabemos que el verbo se hizo carne. A ver, yo no soy muy experto en filosofía, pero yo sí sé lo que es un silogismo, compuesto de 3 premisas. Y recuerdo cuando di filosofía en 5º año de bachillerato, que cuando hay 2 premisas verdaderas, la conclusión es verdadera. Entonces vamos a construir un silogismo. La primera premisa: el verbo era Dios. La segunda premisa: el verbo se hizo carne. ¿Cuál es la conclusión? El que se hizo carne fue Dios. No hay más. Y eso es lo que estamos explicando, es lo que estamos predicando. Cuando yo me declaro testigo de Jesucristo, doy testimonio de que Jesucristo es Dios y que creo en Jesucristo como mi único Dios y Salvador. Amén. Perdón. Entonces, Jesucristo es nuestra paz. Jesucristo es nuestro Salvador. Jesucristo
llevó en su carne las enemistades. Nosotros nos podemos declarar israelitas. ¿Por qué? Decíamos, y así está escrito, que Jesucristo rasgó el velo. Jesucristo derribó la pared intermedia que nos separaba del pueblo de los judíos. Ahora somos un solo pueblo. Ahora somos un solo rebaño y tenemos un solo pastor. De manera pues, hermanos, que bendito sea el Señor. Tengo alguna dificultad aquí con el computador. Pero, igual de todas maneras, vamos a tratar de solucionar esto. Porque para nosotros es muy importante continuar explicando y predicando por qué sostenemos que Jesucristo es Dios. Jesucristo lo dijo. Y me voy a adelantar porque no he podido superar la dificultad. Pero me voy a adelantar porque gracias a Dios Él nos ha dado conocimiento. Él nos ha dado entendimiento. Ustedes recuerdan que Jesucristo dijo: voy a prepararos un camino al cual vosotros no podéis ir. Y Santiago le preguntó y le dijo: Señor, muéstranos el camino. Y Jesucristo le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Explicando, es por la fe en Jesucristo que vamos a Dios. Felipe quiso ir más lejos y le preguntó y le dijo: muéstranos al Padre y basta. Como quien dice: dinos quién es Dios y se acabó. Con eso es suficiente. ¿Y qué le respondió Jesucristo? Jesucristo le respondió y le dijo: hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. Desde ahora te digo que ya le habéis visto y le habéis oído, porque el Padre está en mí y yo en él. El Padre y yo uno solo somos. Bendito el Señor. Es decir, oye, Felipe, desde que estoy contigo aquí y no me has conocido, no sabes que el Padre está en mí y yo en él. ¿Por qué? Entendámoslo en el sentido espiritual y no con las albóndigas de la carne. Porque Jesucristo era la carne y el verbo de Jesucristo era Dios, el que había dicho: hagamos al hombre. Y era uno solo. Y explicamos, si mal no estoy, en una de estas prédicas pasadas: tú que eres hecho a imagen y semejanza de Dios, nosotros que somos su imagen y semejanza, también tenemos carne y también tenemos verbo, pero no somos dos, somos uno. Y así es en Dios. Dios es uno solo y uno solo su nombre. De manera que lo que hay es que entender, hermano mío y hermana mía, la revelación que está en la salutación a los romanos, cuando se nos dice
que el misterio que estaba oculto desde los tiempos eternos, ahora ya nos ha sido revelado. Y lo que dice en la primera de Juan 5:20 o en el Evangelio de Juan 5:20, dice, porque sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Claro, porque el diablo descendió a la tierra. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido al mundo para darnos conocimiento, para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. En muchas partes de la Biblia entendemos que Jesús es Dios. Y a manera de anticipo, y ya para finalizar esta prédica, les anticipo lo siguiente. Acuérdense de la historia de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, les decía, era un hombre instruido en la ley, instruido a los pies de Gamaliel. Conocía de Biblia más que cualquier otro israelita. Y cuando le predicaban a Jesucristo se llenaba de rabia, de ira, de furor, y perseguía a los apóstoles y a todo aquel que predicara el nombre de Jesucristo, porque sabemos que ese es el nombre que está prohibido predicar. Y cuando iba para Damasco, autorizado por los gobernadores a tomar preso a los apóstoles y a todo aquel que predicara el nombre de Jesús, oyó una voz que lo tumbó a tierra y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo preguntó y dijo, ¿quién eres tú, Señor? Y Dios le respondió y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, porque ningún sensato le mete el talón al clavo. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pero Saulo no vio a nadie, oyó la voz. La misma voz que le habló a Noé, la misma voz que le habló a Moisés, la misma voz que le habló a Abraham. Ya Jesucristo había tomado la divinidad y ahora hablaba como verbo, igual como lo hizo desde el principio. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ese verbo que escuchó Saulo, ese verbo era Jehová de los ejércitos, el mismo Dios. Ahí vamos, avanzando. Ahí vamos aclarando y demostrando con las Escrituras y no con teorías de hombres que Dios es uno solo, que uno solo es un hombre, que la Trinidad no existe y que lo hacemos con la Biblia en la mano. Hermanos míos, discúlpenme si a veces me emociono, pero es mucha la alegría que siento en mi ser. Es mucha la satisfacción que siento en mi alma. Conocer a Dios.
y obtener su gracia es lo más grande que el hombre puede recibir en la vida. Ser testigo de Jesucristo y dar testimonio de que Él es Dios es mi misión en la vida. Dios nuestro Señor Jesucristo me los bendiga a todos. Los quiero a todos en el amor de Jesucristo nuestro Señor. Y si Dios nuestro Señor Jesucristo quiere, el próximo sábado y domingo a las 2 de la tarde estaremos nuevamente predicando el Evangelio de Jesús y avanzando en el tema propuesto. Dios es uno solo y uno solo, su nombre la Trinidad, no existe, Biblia en mano. Que Dios nuestro Señor Jesucristo nos bendiga a todos. Amén.